May the Lord bless you, brethren. It is good to be together to be praising the name of the Lord. Tener vida We are happy that we are alive y con el propósito de adorar siempre el nombre de nuestro Salvador. and the only purpose to praise the name of our Savior. Queremos en esta hora invitarles At this time, we would like to invite you a que concentremos nuestra mente y corazón and we should be concentrating, captivating our minds and our hearts al tiempo de la palabra de Dios. at the time of the Lord. Quiero decirles a cada uno de mis hermanos I would like to tell each one of you, my brethren, que este día that today vamos a continuar un tema que empezamos el domingo pasado. we will keep on going along the topic that we started last Sunday. El domingo pasado, mis amados hermanos, estuvimos hablando Last Sunday we were sobre qué debe hacer un pastor. talking about what should a pastor do. ¿Cuál es el tema? So what's the topic? ¿Qué debe hacer un pastor? What should a pastor ¿Y qué les do? parece si primero ahí donde está lejito se le extiende la mano a quien está a su lado y le diga bienvenido, Dios le bendiga? Ahí How donde se about if encuentre you, wherever you are, raise your gusto hands and wave conocerles to your brother and y sisters that disfrutar are con cada around uno you. de mis hermanos. And we are happy to be Quiero enjoying this hacer time. algo especial en esta hora. I would like to do something special at this time. Queremos hacer una oración corta para iniciar con este tiempo, To start with, we're going to do a short prayer. que vamos a estar estudiando este tema maravilloso. That we're Oramos. going to be studying this marvelous topic. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por la oportunidad que tú me das de estar reunido for the opportunity you're giving me to be here, al lado de mis hermanos y hermanas en Cristo. here with my brothers and sisters. Quiero rogarte, Señor, que nos ayudes I would like to plead for your help a poder enseñar tu palabra correctamente so we can teach your word correctly y que mis hermanos puedan entender tu palabra. and they can understand your word. Comprendemos, como dice la Escritura, We understand, as your word says, que nada podemos hacer separados de ti. that we cannot do anything outside of you. Incluso, Señor, dependemos de ti para poder enseñar tu palabra. And we depend on you to teach your word. Líbranos de enseñar algo que no esté conforme a la verdad de las Escrituras. Keep us from teaching something that is not according to your word. Y también ayúdanos en nuestra debilidad para poder comprender tu palabra como está en las Escrituras. And help us in our weakness to understand whatever is written in your scriptures. Que también las personas tanto presentes como las que están viéndonos a través del medio online All of those who are here present and those who are seeing us through social media puedan ser edificados en la verdad de las Escrituras. may be strengthened in their truth of your Bible. Sea tu nombre glorificado en todo, May your word name be glorified in all. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Regáleme un segundo. Perfecto. Hemos estado estudiando el tema ¿qué debe hacer un pastor? So we have been studying what should a pastor do. Como veo algunas personas nuevas en esta iglesia, As I see some new faces today, quiero decirle que yo soy Salvador Sánchez I would like to tell you that I am Salvador y soy Sanchez, pastor de la Iglesia Bíblica Fe y Gracia por la gracia de Dios. and I am the pastor of this church, Faith and Grace Bible Church, by the grace of Pero God. me gusta usar más el término doulos, But I like to use the term doulos, que es siervo o esclavo de Cristo, which is servant or slave of que es la Christ, palabra para describirnos realmente, hermanos. which is the true word who I am. Porque tenemos un Salvador Because we have a Savior, y tenemos alguien que nos gobierna ahora, que ya no es nuestra naturaleza pecaminosa, and we have someone who governs us who is no longer sino our que es sinful aquel nature, que murió
but is the one who died y nos libró de la condenación eterna, and set us free from the eternal del poder del condemnation, pecado from the y de la presencia del pecado. eternal separation and the condemnation of sin. Así que recordemos este pasaje So let's remember this passage. de 1 de Pedro 5, 1 al 4. 1 Peter 5:1-4. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Estos versículos, hermanos, So these verses, brethren, nos enseñaron el domingo pasado varios elementos que se requieren en el ministerio de un pastor. and they were taught last Sundays what it is for a pastor ministry. Muy pocas veces en las congregaciones se habla de lo que la iglesia debe de hacer, A few times it's spoken of what the church should do, pero muy pocas veces se habla de lo que un pastor debe de hacer en la iglesia. and even less times what a pastor should do. Y vimos el domingo pasado que hay varios elementos que se requieren en el ministerio pastoral. And we saw there are several elements that a ministry of a pastor Y should uno de have. ellos es madurez espiritual. And one of them is the spiritual maturity. Es necesario, hermanos, enfrentar las dificultades que se viven en un ministerio. Is it necessary to affront all the problems in a ministry Desde la perspectiva de Dios. from the perspective of God? Hermanos, si usted le dijeron que va a ser pastor Brethren, if you were told that you were going to be a pastor y usted piensa que el ministerio pastoral es fácil, and they told you and you think that this ministry is easy, y aunque es un privilegio muy honroso, which is a very honors and privilege, debe de saber también que es un camino bien sufrido, but you must know that it's a very suffering path. pero que tiene gran galardón, tal vez no en la tierra, And it has great rewards, maybe not on earth, pero sí en los cielos. but on heaven. Y en esas dificultades que usted atraviese, And through those difficulties that you go through, necesitará enfrentar con madurez espiritual cada obstáculo. and you must affront all of these difficulties with spiritual maturity. Otra cosa es que un pastor debe de ser apto para enseñar. Another thing is that a pastor must be apt for teaching the word. Hablando de los requisitos para los ancianos, Talking with regards to the qualifications for a pastor, se or requiere elder, que los ancianos sean obreros aprobados. they require to be approved laborers. ¿Y cómo es un obrero aprobado? And how is so? Dice, que use bien la palabra de verdad. That is the one who uses well the word of good. Como mostramos el domingo pasado, usted no puede ser pastor si no tiene el ministerio de la enseñanza. As we saw last time, you cannot be a pastor if you don't have the teaching ministry. Recuérdese que nosotros alimentamos a las ovejas Remember that we are the ones that feed the sheep, y hemos de alimentarlas con la palabra de Dios. and we feed them with the word of God. Y debe de ser un buen alimento. And it must be a good food. También el pastor, cuando enseña estas verdades, debe de enseñarlas con la autoridad práctica que Dios le da. Also, a pastor must teach with the practical authority. Un día me preguntaron, pastor, ¿cuánta autoridad tiene usted como pastor? One time they asked me, Pastor, how much authority do you have? Yo le dije, ninguna. And I said, none. ¿Por qué? I said, Porque why? yo no tengo autoridad. Because I don't have the Yo authority. ejerzo la autoridad de Dios, que es diferente. I am the one who abides Yo by the word, administro la obra de Dios. that executes the authority of Yo God. no ejerzo señorío sobre la iglesia. I do not execute this to the church. Es usted quien debe, hermano, guiado por el Espíritu Santo,
it's you, my brethren, through the Holy y Spirit, como fruto del Espíritu Santo en su and vida, as a fruit of the Holy Spirit in your life, someterse a la autoridad bíblica de Dios. to submit to the authority of God. Y nosotros aplicamos esa administración. And we apply that authority. También el pastor necesita tiempo y voluntad de estudiar con diligencia la palabra de Dios. Also, the pastor has to have time and willingness to study with diligence the Word of God. ¿Y qué decíamos sobre esto? And what did we say? Contábamos la historia de aquel pastor que no se había preparado We said about that pastor once that he did not prepare his y dijo, teaching. hoy el Espíritu Santo nos va a hablar And he said, today the Holy Spirit will speak. y a donde abra la Biblia, ahí voy a predicar. And wherever I will open my Bible, that will be what I will preach. Y abrió la Biblia y dijo, y Judas se ahorcó, leyó ahí. And then he opened and he read, and Judas hanged himself. Y el pastor dijo, no, está muy feo este pasaje. And then the pastor replied, oh, no, Abramos this is otro. too ugly. Y Then dice let's otro versículo, see another verse. haz tú lo mismo. And then you go do the same. No podemos llegar así y presentarnos a la iglesia sin prepararnos. We cannot go just like that and present ourselves before the Se church. requiere diligencia de la palabra de Dios. It is required Para to have estudiar la palabra de diligence to study His Word. También se requiere comunión con Dios, como también usted necesita comunión con Dios. It also is required to have communion with the brethren and with God in the brethren, Y necesita pasión para predicar la palabra. and passion to preach the Word, Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. to speak on time and out of time. Entonces, esos son los elementos del ministerio pastoral. So those are the elements of the pastoral ministry. Pero hoy, este día, vamos a hablar de los elementos que se requieren de parte de la congregación. But today we're going to speak about the elements that the congregation needs. Así que quiero que le preguntes al que está a la par y le digas, ¿sabes tú qué es lo que Dios requiere de nosotros como congregación de su iglesia? I would like you to ask your neighbor next to you and ask, do you know what is required from us before to preach the Word of God? Vamos a ver cuáles son esos elementos. Let's see what they are. 1. Deben desear la sana doctrina. First one, they must desire the sound doctrine. Vamos a leer 2 Timoteo 4:3. Let's see 2 Timothy 4:3. Miren qué interesante lo que la palabra del Señor nos va a enseñar. How wonderful what the Word of God is going to teach us. 2 Timoteo 4:3 dice, And it says, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Ahora vea el versículo 13, por favor, Now let's go see verse 13 de ese mismo capítulo. on the same chapter. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Bring the cloak that I left with Carpus at Troas when you come, and the books, especially the parchments. Ahora, nosotros sabemos que Pablo estaba al final de su ministerio And we know that Paul was at the end of his ministry, y estaba escribiendo cartas desde la cárcel. and he was writing letters from the jail cell. Y él sabe que el tiempo de su partida está cercano. And he knows that his time to depart is soon. Y él está animando a Timoteo a predicar la palabra. And he's encouraging Timothy to teach the word. Y le está dando algunas indicaciones. And he was giving him some instructions. ¿Y qué fue lo que le pidió a Timoteo que trajera? And what did he ask for Timothy to bring? Le pidió los pergaminos. He asked for the parchments. ¿Y qué habían pergaminos, hermano? And where were in the parchments? La palabra de Dios. The word of God. Pablo quería dedicar hasta el último día de su vida He wanted to implement to the last time of his life, estudiando la sana doctrina. studying the sound doctrine. Si usted ha enseñado el evangelio versículo por versículo, If you have taught the gospel verse by verse, la pregunta es, ¿ha crecido usted en su entendimiento de las escrituras? the question is, have you grown in the understanding of the scripture?
Algunas personas en nuestra iglesia cuando llegaron Some people in our church, when they got here, no sabían si Salmo estaba por Génesis o por Apocalipsis. they didn't know whether Psalms was with Genesis or Revelations. Pero a medida fue pasando el tiempo y las personas comenzaron a ser enseñadas, But as time continued passing and people were taught, ellos ahora han aprendido no solamente cosas básicas, sino que también han aprendido verdades fundamentales de las Escrituras. they have learned not only basic stuff, but also fundamental things of salvation. Verdades como la justificación, Like the justification, la santificación, sanctification, la glorificación, glorification, los 3 tiempos de la salvación, 3 of salvation, el tema de la seguridad eterna, the terms of eternal salvation, el tema, hermano, de la total depravación del hombre, depravation of man, el tema, hermano, de las 7 muertes the 7th death, y otros temas más que son importantes conocer and all of those are very important to know. y distinciones bíblicas que es necesario hacer y aprender en las Escrituras. And the biblical distinctions that is important to Pero learn. para usted, hermanos, crecer en el entendimiento de las Escrituras, But for us to grow in the understanding of the word, debe de desear la enseñanza de la palabra de Dios. you must desire the teaching of the word. Pero ¿cuál es el propósito de desear la palabra? And what is the purpose of desiring the word? ¿Tener más conocimiento? To have more knowledge? No, desear practicar esas verdades. No, but to practice those truths. Una noche antes de Jesús ser sacrificado, estaba orando en el monte. One night before the Christ was about to be sacrificed, he was praying Y in the muchos de sus mountain. discípulos estaban durmiendo. And many of his disciples were sleeping, snoring. Y Jesús estaba orando por ellos. And Jesus was praying for them. Y Jesús les dijo, And he said, oiga bien lo que Jesús decía, perdón, en esa oración. let's see what Jesus said in that prayer. Padre, no ruego que los quites del mundo. Father, I do not want you to take them away from the Y en earth. San Juan 17:17, And on John 17:17, Él dijo estas palabras. he said the following: Santifícalos en tu verdad. sanctify them in your truth. Tu palabra Your es word verdad. is the truth. Según las palabras de Cristo, According to the word of Christ, ningún creyente va a poder vivir una vida piadosa no Christian will be able to live a si no godly desea la life sana doctrina para practicar sana doctrina. if they don't desire a sound doctrine to practice it. Dios quiere que seamos renovados a través de en nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, God wants us to be renewed in the understanding of His Word, con el propósito de que lleguemos a practicar esas verdades que hemos aprendido. with the purpose that we practice those truths that we have learned. Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos. God doesn't want us to be forgetful listeners. Son aproximadamente 52 domingos en el año. Approximately 52 Sundays in a year, Hemos predicado más de 52 enseñanzas en iglesia, we have been taught and solo los domingos. taught only on Sundays 52 times. Contemos Only los Sundays. viernes, Let's count all those Fridays. contemos los miércoles, Let's count the Wednesdays. contemos los jueves. Let's count Thursdays. Usted ha recibido palabra de Dios You have received the word of y God, usted debe anhelar esa palabra para practicarla. and you must desire that word to practice it. Tiene que aprender a valorar el valor de la enseñanza expositiva. You must desire to appreciate the value of the exposed teaching. Si usted observa y es capaz, hermanos, de ver un buen punto a la hora de estudiar las Escrituras, And if you are able to see a good teaching at the time of learning, se va a dar cuenta que cuando usted entiende, hay un resultado de la palabra de Dios en su vida. you will notice that there is a result in your life. Cuentan la historia de una hermana
There is a story of a certain sister que llega a la iglesia y le preguntan, hermana, ¿cómo estuvo el servicio? that they ask her, hey sister, so how was the service at Sunday Y ella church? dijo, poderoso pastor, Oh, it was powerful, pastor. con la unción de Dios, pastor. There was anointing. Maravilloso pastor. Marvelous, pastor. Se derramó la gloria de Dios. God's glory pour on us. Y le preguntaron, ¿y cómo estuvo el mensaje? And how was the message? Ungido pastor. It was anointed, pastor. Y el pastor le pregunta, ¿y de qué se trató el mensaje? And the pastor asked, what was it about? Y ella dijo, no sé, pastor. I don't know, pastor. ¿Cómo puede usted decir How can you say que algo fue dirigido por Dios y usted no entendió? that something was directed by God if you didn't even understand it? ¿Cómo puede obrar el Espíritu Santo a través de su palabra si usted no la entiende? How can the Holy Spirit work in your life if you don't understand it? ¿Cómo puede Dios renovar su entendimiento para después cambiar lo externo de usted si primero no entiende para cambiar internamente? How can you understand and how can it be done in your life if you first don't understand Es it? por eso que nosotros valoramos, hermanos, la enseñanza expositiva. And that is why we value the positive teaching. Yo creo que el pastor puede gritar mucho, pero usted puede entender poco. I believe that a pastor can yell and scream a lot, but you can learn little. Y aunque a mí me cuesta hablar suave, Though it's hard for me to speak softly, prefiero hablar suave, hermanos, que usted entienda la palabra y no gritarle que no entiende nada. I'd rather speak softly and you understand than shout it and you don't understand. También usted tiene que estar dispuesto a asistir fielmente. Also, you must be willing to regularly go to church. Usted sabe que uno de los ministerios que Dios dejó en la iglesia You know según that Efesios, one of the ministry, according to Ephesians, es que Él dejó pastores, maestros y evangelistas is that they are pastors, teachers, and evangelists para perfeccionar a los santos. to perfection the saints. ¿Qué tendrían que hacer ellos? So what did they have to do? Enseñar la palabra. Teach the word. ¿A dónde enseñamos los pastores la palabra? Where do we pastors teach the word? En la iglesia. In the church. ¿Qué tiene que hacer usted? Then what do you need to do? Venir a la iglesia. Come to church. Ahora veamos Hebreos 10:25. So let's read Hebrews 10:25. Vamos a ver qué es lo que entonces dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25. So let's see what 10:25 says. ¿Lo tienen? Hebrews 10:25 it says. Hebreos 10:25, por favor, hermano. Búsquenlo. Hebrews 10:25. Voy a esperar que todos lo tengan. We're going to look and I'm going to wait for all of you to have it. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que al día se acerca, que aquel día se acerca. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, as so much the more as you see the day approaching. Vea al que está a la par y dígale, no te dejes de congregar. Look, see the one next to you. Don't stop congregating. Usted necesita asistir fielmente. You need to assist consistently. Hay personas que vienen de vez en cuando a los cultos. There are people who come sometimes. Si el crecimiento espiritual genuino tiene que ver con el entendimiento de la palabra, If the true growth counts with the spiritual growth, ¿cómo usted puede crecer espiritualmente si no viene a recibir la palabra? how can you grow if you don't come? Nosotros tenemos un instituto bíblico We do have a biblical institute. y yo he podido ver, mis amados hermanos, que cuando nosotros los creyentes estamos constantemente recibiendo la palabra, I can observe that when we, the believers, are constantly growing, understanding the Word of God, nuestra perspectiva cambia de la vida. our life perspective changes. Empezamos a ver la vida cristiana desde el interior de lo que dice Dios en su palabra. We start seeing life from the
inner part of what God wants to has to say through His Word. Pero cuando nosotros abandonamos la enseñanza al no venir a la iglesia, But when we abandon the teacher, when we don't come, comenzamos a pensar carnalmente. we start thinking carnally. La Biblia dice que los que andan conforme a la carne Those who walk in the flesh, piensan en las cosas de la carne. they think and listen. They think like people who walk in the flesh. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro pensamiento cuando nos alejamos de la vida cristiana, de la palabra de Dios? So how is it going to be when we are far from the teaching of God? Carnalmente. Carnally. Vamos a comenzar a ver la iglesia como el enemigo. We're going to go see the church like the enemy. Vamos a comenzar a ver el servicio como el problema. We're going to start seeing the ministry like the problem. Vamos a comenzar a ver lo que Dios quiere como un obstáculo. We're going to start seeing what God wants. Vamos as a an empezar a obstacle. no disfrutar la vida cristiana. We're not going to enjoy the Christian life. Y ahora, pastor, And now, Pastor, enseñanza miércoles. oh, teaching Wednesday. Oh, Otra vez. again. Y tengo que ir. Do I have to go? ¿En serio? Really? ¿De verdad, pastor? Really, Pastor? No tengo tiempo. I have no time. Y usted va a comenzar a decaer en su vida cristiana. And your life is going to decrease. Miren lo que la Biblia Spiritual dice. life. Let's see what the Bible Que says. deseemos como niños It says that let's desire like little children. la leche espiritual no adulterada, The milk, the spiritual milk, not para que Tampered. crezcamos. so we can grow. Y cuando no nos alimentamos, And when we don't, ¿cómo está nuestro estado y eficiencia espiritual, hermano? when we don't feed ourselves spiritually, how are we? Con anemia. With anemia. ¿Sabe cómo es la anemia? ¿Qué hace la anemia en las personas? Do you know what anemia does to a body? ¿Quién sabe qué hace la anemia en las personas? Does anybody know what anemia does to the body? Debilita, ¿verdad? Weakens the body. ¿Qué más? What else? Solo ganas de pasar acostado dan, ¿verdad? Only you want to sleep. Cambia el color, ¿sí o no? Your color expression changes. Y cuando nosotros no estamos bien alimentados, And when we are not well fed, estamos así. we are like so. Y no es por el coronavirus, hermano. And it's not the coronavirus. ¿Sabe por qué, hermano? You Porque know nos why? hace falta alimento espiritual. Because we are lacking their spiritual food. No tenemos ánimo. We don't have desire. Necesitamos estar dispuestos a asistir para aprender la palabra. We have to be willing to go. Por eso el escritor a Hebreos nos dice, no nos dejemos de congregar porque algunos esto lo tienen por costumbre. That's why the writer in Hebrews says, let us not stop congregating as some of us have made it common. Hay creyentes que miran el no congregarse como algo de costumbre. Some people see the not congregating part as something very normal. Para ellos no hay ningún problema. Some people find it no problem at all. Puedo pasar días y días sin recibir alimento y no hay problema. Some people can go days after day without any spiritual Pero si teaching. usted viera de manera espiritual, But if you were to see this as a spiritual se way, diera cuenta del gran peligro en el que se encuentra. you will see the great danger that you're facing. ¿Usted sabe por qué el escritor de Hebreos escribe esa carta a los hebreos, hermano? Do you know why the Hebrew writer write this to the Hebrews? El escritor de Hebreos les dice, ustedes deberían ser ya maestros. He was telling them, you should be already teachers. Pero en lugar de ser maestros, están retrocediendo en su vida cristiana. But rather than becoming teachers, you are backing up, you're digressing. Tanto así que tenemos necesidad de volverlas a enseñar las primeras enseñanzas. So much so that we have to start teaching you from the beginning. En el capítulo 5 le dice, se han vuelto tardos para oír. In chapter 5, he is saying, you have become slow to hear. En el capítulo 3 y 4 le dice, tienen un corazón duro. He says that you have a hardened heart. Y todo esto es el resultado de no estar en constante crecimiento de la palabra de Dios. And this is so for not being in constant Y mire, fellowship with the Word of God. espiritualmente, cuando un creyente entra con un corazón duro, hermano, And you know, when a believer has a hardened heart,
Cuando llega un creyente al punto que no le importa su vida espiritual to the point that they don't care about their spiritual life, y no le importa faltar a un servicio, and they don't care if they miss a Sunday service, eso es peligroso. that is dangerous. Y nos puede pasar lo de la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis capítulo 3. And it can happen what happened to the Ephesians church in Revelation 3. ¿Sabía usted que Dios escribe a una iglesia, no a inconversos? Did you know that God writes to a non-believer ¿Y church? qué le dice Dios? Si alguno oye mi voz. And he says, if any, see some of you hear my voice. ¿Y a dónde habla Dios? And where is God talking, speaking? En la palabra de Dios. In his word. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Any is listening to my voice and open the door, entraré a él I will come in y cenaré con él and I will dine y él conmigo. and he with me. ¿Y sabe qué significa sentarse a la mesa con el Padre? And you know what it means to sit at the table with the Significa Father? comunión. Means fellowship. Estos creyentes habían perdido su primer amor. These believers lost Habían their first love. perdido su comunión con Dios. They lost the communion, Se the habían fellowship. vuelto duros de corazón. They had a hard heart. No estaban aprendiendo a demostrar amor genuino a Dios. They were not showing a genuine love to God. Les da lo mismo si la iglesia funciona o como que no funcione. It is the same for them if church goes or it doesn't. Y llegar a ese punto como creyentes es lamentable. And go to that point is very sad. Entonces, cuando un creyente no está dispuesto a recibir la palabra, And when a believer is not willing to receive the word, pero sí está dispuesto a seguir lo que el mundo quiere, but is willing to follow what the world wants, hay problemas serios. there is serious consequences. ¿Escucharon, hermano? Did you listen? Esto es importante. Otra cosa, Very important. debe venir con una actitud humilde y enseñable. They have to come with a humble and teachable attitude. Yo tengo un pasaje en Santiago 1, 19 al 21. I have a passage on James 1:19-21. Quiero que busque por favor ese pasaje, ya vamos aterrizando el avión. Please, let's look 1, at it 19 al and 21. let's see at James 1:21. Bien, mire lo que dice Santiago 1, 19 al 21, perdón. Let's see what James 1:19-21 says. Dice, por esto mis amados hermanos, ¿a quién está hablando? ¿A inconversos o a hermanos? Dígale al que está a la par, si somos hermanos, nos están hablando, dígale. Tell the one next to you, if we are brethren, they're talking to us. Dice, todo hombre sea pronto para oír. ¿Pronto para qué? Para oír, ¿oír qué, hermano? Quick to hear what? Las últimas actualizaciones de los chismes en la iglesia, no. The last gossip from church, La palabra but de Dios. the word of God. ¿Qué tan pronto somos para oír nosotros? How fast are we to listen? La palabra de Dios. Pronto para oír. Tardo para hablar. ¿Cómo somos nosotros muchas veces? Slow to speak. How are we? Dicen que a veces somos personas que lo que pensamos lo hablamos. Some people say whatever we think, we say it. No, hay que ser sabios para hablar. But we have to be wise before we speak. Prontos para oír, tardos para hablar y dice, tardos para irarnos. Be quick to hear, slow to speak, slow to anger. ¿Y a dónde los creyentes sacan más su ira y su enojo? Dentro de la iglesia. ¿En qué momento? At what time do believers or Christians take their anger out? Cuando el pastor está predicando. When the pastor is preaching. Cuando la palabra está hablando, hermano, When the word is speaking, y usted sabe que lo que Dios está diciendo a través de la palabra es verdad, and you know what the word, that what is true, what is being said, y Dios está describiendo su condición espiritual, que muchas veces no es buena, al igual que nosotros cuando fallamos a Dios. and so many times that is not good as when we fail to God. Nosotros nos enojamos cuando nos dicen en lo que estamos fallando. We get upset when it's something being pointed out that we're not doing. ¿Sí o no, hermano? Isn't it true? ¿Qué pasara si el pastor Salvador les predicara como Pablo les predicó a los Gálatas? How would you feel if Pastor Sanchez will start preaching like Paul did it to the Galatians? ¿Sabe qué les dijo Pablo a los hermanos de Gálatas? You know what Paul said to the Galatians? Les dijo insensatos, les dijo. He said,
insensitive. ¿Quién los embrujó? Le dijo, para no obedecer la verdad. Who cast a spell on you? Pablo había pasado 4 años enseñándole sana doctrina. He spent 4 years teaching them. Y en menos de 2 años esta gente se había apartado de la verdad. In less than 2 years, these people apart. Y Pablo le dice, ¿será que he trabajado en vano con vosotros? Is this what I did in vain? Y le dice, insensatos, le dice. Is it insensitive? Otras versiones dicen, son más fuertes, dicen tontos. Some others one says fools. No sé si le gustaría tener a Pablo como pastor. I don't know if you would like Paul as your pastor. A Pedro, ¿qué le dijo Pablo a Pedro en frente de los demás? What did Paul call Peter in front of everybody? Le dijo, hipócrita, le dijo. He called him out and said, hypocrite. Porque Pedro, cuando estaba con los judíos, comía con los judíos. Because Peter, when he was with the Jews, he ate with the Jews. Pero cuando no estaban los judíos, él comía con los gentiles. But when he was with the Gentiles, Pero he cuando ate with the venía un Gentiles. judaizante, él se apartaba de los gentiles y se iba a comer con ellos. But when he will see a Jew approaching, then he will go back to the Jews. Él estaba actuando mal. Peter was acting bad, wrong. Ahora, cuando usted escucha lo malo que está haciendo de parte de Dios en la palabra, When you hear that you're doing something wrong and it's through the word, ¿usted es una persona humilde y enseñable? are you a humble and teachable person? ¿O usted actúa con orgullo? Or your attitude is with pride? El orgullo se puede mostrar de 2 maneras. And pride can be shown in 2 ways. No queriendo escuchar la verdad. Not wanting to hear the truth. Pastor, Pastor, por mí lo dijo, ¿verdad? you said it because of me, right? Sí. Yes. ¿Y por quién más, pues? Who else then? ¿Y para quién es la palabra, pues? Who is No es the para word nosotros. for? Isn't it for us? Yo no voy a ser un pastor que le va a decir, no, no lo estaba diciendo por usted, hermano. No. ¿Cómo no? Por usted lo estoy diciendo. No, I'm not going to be that kind of pastor that said, no, brother, I didn't say it for you. Yes, it Pero is for también you. el orgullo se muestra en esto. But also pride is reflected like this. Cuando conocemos mucho y no nos dejamos enseñar del que menos sabe. When we know so much and we are not being able to be taught by the one who is Yo he less, aprendido knows en la less. vida I have learned in life que usted puede no saber quizás lo que otro hermano sepa, that you might know what others do, pero Dios puede usarlo a usted y yo puedo aprender de usted. but God can use you and I can learn. Debemos de ser humildes, hermanos. We must be humble, brethren. Hay gente que enseña grandes verdades en su forma humilde de expresarse. There are people who are able to teach in their humble ways. Hay gente que no tiene gran elocuencia, pero enseña verdades bíblicas. Y yo debo ser humilde para aprender de esas personas. There are people who are very humble and they might not speak with eloquent Yo debo words. venir con esa actitud. And then I must be teachable and humble. Por eso towards that. continúa leyendo Santiago 1:19. Vea el versículo 20 And de let's- Santiago and 1:20. let's see James 1:20. Mire lo que dice Let's see what acerca it says. del orgullo. What ¿Y it qué es lo says. que dice Dios sobre esto? Porque la ira o el orgullo que manifestamos del hombre no obra la manera correcta de vivir que Dios quiere para nosotros. For the anger of men does not produce righteousness of God. Una vida de orgullo no concuerda con la justicia que hemos recibido de Dios. A prideful life does not go in accordance to how we have been saved by God. Dios no quiere que seamos orgullosos. God doesn't want us to be prideful. De hecho, In fact, 6 pecados aborrece Jehová. 6 sins God detests. ¿Y cuál es el primero de esos 6? And Según what Proverbios. is the first one, according to those, Los ojos altivos. the pride. El orgullo. Pride. Y Dios no obra. Dios no está de acuerdo con esa actitud. And Siguiente God is versículo, not happy 20. with that. Mire lo que dice el siguiente versículo. Let's see what it says. The Por lo next cual, verse. desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid como la palabra, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Therefore lay aside the filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Ahora, una de las cosas que usted tiene que saber One of the things that you must know es que la palabra salvar de ese versículo que that acabamos the de leer word that we just read, it says save, no está en el contexto de salvación del infierno.
is not in the context of saving you from sino hell, salvación de las consecuencias de obedecer a nuestra naturaleza pecaminosa. but is talking about saving us from the consequences of our sinful nature. Por ejemplo, Like, si yo me evito de vivir una vida mundana, ¿de qué me estaría evitando? ¿De qué me estaría salvando? if I am setting myself apart from living a mundane life, Seguro de una muerte física segura, hermano. most likely from a death. Si yo me evito de andar una vida de adúltero, ¿de qué me estaría evitando, hermano? If I Salvando. am trying to save myself from an adulterous life, what am I saving De no myself from? morir de una enfermedad venérea. Not to have a certain sexual transmitted disease. Si yo me evito, hermano, de una vida de alcoholismo, ¿de qué me estaría evitando? If I am trying to set myself apart Que no tenga un accidente por ahí, termine en un lugar o me maten o me roben. from alcoholism, maybe I'm setting myself from being killed or killing someone Entonces, else. cuando yo permito que la palabra me hable, aunque está fuerte muchas veces, And when I allow the word to speak to myself, even though sometimes it's very strong, y no soy orgulloso, sino que la recibo con mansedumbre, and I am not prideful, but I rather receive it with meekness, y digo, Señor, gracias porque me estás hablando, I say say, Lord, thank you gracias for what porque you're me teaching estás me, corrigiendo, for what you're correcting me gracias from, porque me estás instruyendo. because you're instructing me. Cuando usted recibe la palabra, When you receive the word, la palabra va a hacer un cambio en usted the word will make a change y in va a your evitar life. de que usted reciba consecuencias de vivir de una manera incorrecta. And it will save you from consequences from living an incorrect life. Así que hay que tener una actitud humilde So, y enseñable. Y por you- último, you have to have a correct and teachable attitude. tiene que venir con un deseo de predicar la palabra, hermano. You have to come with a desire to preach the word. Si el hermano que está aquí con su esposa tuvieran un tesoro en un cofre, If the brother here present with his wife will have here a treasure box, ¿qué harían con ese tesoro, hermano? what would you do with that? ¿Lo descuidaran? Would you just No, ellos lo not cuidaran. attend it? No, you will take good care of it. Y si ellos conocen la palabra del Señor, And if they know well the word of God, sabrían que Dios nos manda también a compartir de las bendiciones que Dios nos ha dado. and they will know that it's good to share the blessings of God. Ahora, yo no estoy predicando el evangelio de la prosperidad, Now, I am not preaching the prosperous gospel, pero quiero decirles cuál es nuestro mayor tesoro, but I want to tell you what is our greatest treasure, nuestra salvación. our salvation. Y cuando usted tiene ese tesoro, And when you have that treasure, usted se ocupa con ese tesoro de vivir bien, you take care and you keep that well. pero comparte ese tesoro con otros. But at the same time, you share it. Desea predicar la palabra para que otros obtengan los beneficios que ahora usted tiene por ser salvo. You want others to share, to have the blessings that now you enjoy for being saved. Hay personas que oran, Señor, danos la oportunidad de predicar la palabra. Some people say, oh Lord, give us the opportunity to preach the word. Van al supermercado, tienen un montón de personas enfrente y no le predican la palabra. And then they go to the supermarket, they have a lot of people in front of them, but they don't preach. the Van word en of el God. avión por 4 horas sentados ahí y les ponen una persona a la par y no predican la palabra. They are flying in an airplane and they are sitting next to a person for 4 hours and they Están- don't talk the word of God. Están en su trabajo todos los días con personas y no predican la palabra. They are with people all day long at work and they don't preach the word of God. Vayan a donde vayan, deberíamos de predicar la palabra. Wherever we go, we should preach the word of God. Necesitamos, hermanos, tener ese deseo de predicar y de aplicar la palabra de Dios. We need to have the desire to apply the word of God. Ahora, con el punto para terminar de aplicar la palabra, And with this, in order to finish our teaching, vea Santiago 1:22, por favor, y 25. Vamos a leerlo, hermana Kelly, Santiago 1:22 al 25. we're going to read James 1:22 to 25. ¿Qué Dios quiere? What Que does- seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si somos oidores nos engañamos a nosotros mismos. But the doers of the word and not hearers only, deceived Y themselves. solo voy a leer ese versículo, pero usted puede leer los demás en su casa. You can read the rest of the verses at home.
Usted necesita, hermanos, tomarse esta agüita que es medicinal para usted y para mí. Brethren, you need to drink from this word that is like medicine for you and me. Porque a veces solo gárgaras hacemos. Because sometimes we Y just lo go escupimos. gargles and we spit it out. Necesitamos aplicar la palabra. We need to apply the word. Y por último, And finally, como congregación, as a congregation, si usted es guiado por el Espíritu Santo if you are guided by the Holy y tú Spirit, tienes un pastor en la iglesia, and if you have a pastor in your también church, Dios nos manda a ser responsables, ¿sí o no? he is calling you to be Sí, responsible. Right? debe de pagar a los pastores un salario digno. They must pay the pastors a living wage. Miren, esto es interesante. This is Primera very Timoteo interesting. 5, 17 al 18. 1 Timothy 5:17 to 18. Para ciertas iglesias es más importante un local que el salario del pastor. For some churches, it's more important to have a building than the salary for their pastor. Para ciertas iglesias es más importante un equipo de sonido o las sillas que el salario de un pastor. For some people, it is more important to have a sound system or chairs than the salary for their pastor. Para ciertas personas es más importante una cafetera para el compañerismo que el salario del pastor. For some people, it's more important to have a coffee maker than the pastor's salary. Y muchos pastores tienen miedo a hablar de esto. And many pastors are scared to talk about this. Yo no. I'm not. Y le voy a decir por qué. And I'll tell you why. Porque si Dios tarda en venir, Because if God doesn't come soon, yo no voy a ser el pastor de ustedes siempre. I am not going to be your pastor forever. Y ustedes van a tener otro pastor. And you might have other Y pastors. cómo quisiera yo que él encuentre una iglesia bien enseñada, And hermano. how I would love to have that future pastor Y mire to lo que have dice a good 1 church. Timoteo 5, 17 al 18. And let's see what 1 Timothy 5:17 says. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente en los que trabajan en predicar y enseñar. Let the elders who rule well count it worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Ah, pero lo que el pastor hace no es trabajo. Oh, but what pastor does is not work. Le invito a una semana con el pastor y me dice si no es trabajo. I'll invite you to live 1 week with pastor and see if it's not work. A veces nos fatigamos, hermanos, así como usted en su trabajo. Sometimes we do get fatigued like you do at your own work. Pero mire lo que dice después. But let's Ténganlos see por dignos, dice, de doble honor. what it Versículo says. siguiente. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario. For the scripture says, you shall not muzzle an ox while it treats out the grain, and the laborer is worthy of his wages. Entonces déjenme ilustrarle qué era lo que pasaba. So let me show you what is going on. Tiraban el trigo en el suelo, They will put the grain on the soil. había algo en el centro, There was something in the middle. un palo aquí de madera largo, There was a stick. un buey con un yugo, There was an ox. y el buey venía así y trillaba. And then the ox will go around and they will stomp the ground. Pero en eso que estaba trillando, And as he was stomping the ground, el buey quería comer la hoja seca. he wanted to eat the dry wheat. Entonces venía la gente mala y decían, si se lo come menos ganancia, And then the people will say, oh, if he eats it, pongámosle bozal let's put him a muzzle. para que no se coma el trigo. So he won't eat the grain. Y lo tenían al hombre ahí. And then he will go back, Trabaje, pastor. and they will go, Pastor, Adelante, keep pastor. on going, Pastor. ¿Por qué no ha hecho esto, pastor? How come you haven't done this, Usted vaya a Pastor? visitar, pastor. You are going to do Predique, this. pastor. Preach, Aleluya. Pastor. Gloria a Oh, Dios. Pastor. Nos gozamos con usted, pastor. Praise the Lord. Glory to God. Y el buey ahí con And the ox, todo debilitado. very weak. Así hay congregaciones que quieren tener a sus pastores. There are some congregations, that's how they want their pastors to be. ¿Acaso ellos no se enferman? Isn't it true that they also get sick? ¿Acaso ellos no tienen necesidades como alimento? Isn't it true that they also have needs? ¿Acaso ellos no tienen familia? Isn't it true they have families? ¿Qué haría usted si no le pagan un salario? What would you do if they don't pay your salary? ¿Seguiría usted trabajando ahí? Would you still work there?
Pues usted dice, no, me busco otro lugar. you will say, no, I will quit and Y look for nosotros something no else. tomamos esa decisión inmediatamente But we cannot take that decision immediately porque amamos la obra. because we love the work. Pero si usted ama la obra, usted necesita también aprender algo del ministerio en la congregación. But if you do also love the ministry, there is something you need to learn. Ahora, esto no es obligado. Now, this is not mandatory. Ningún pastor va a obligarles a ustedes. No pastor is going to make you do Son this. ustedes guiados por el Espíritu Santo que van a decidir si han de obedecer lo que Dios quiere en su voluntad o no. It is up to you to obey what the Holy Spirit is telling you, what He has Son spoken ustedes in your que han de mind. decidir si tener en doble honor al pastor que Dios les ha dado. It's up to you through the Holy Spirit to decide to give Him double honor to ¿Y your sabe qué pastor. significa doble honor? You know what that means? Significa respeto It means to respect y cuidado. and to take care. No solamente el respeto, Not only the respect, cuide a quien trabaja para alimentarle. but take care of the one who is feeding you. Porque desde el domingo pasado hemos estado hablando de lo que hace un pastor, pero hoy hablamos de lo que hace una iglesia. Last Sunday we were talking what a pastor does, but now we're talking what a church does. Entonces, ¿cuántos están aprendiendo la palabra? And how many of you are learning? Esto es importante. Very important. Dios quiere que usted lo aprenda. God wants you to learn. Si el pastor no tiene tiempo para prepararse, If pastor doesn't have the time to prepare himself, la congregación no va a crecer adecuadamente. the church is not going to grow accordingly. Termino. And I'm about to end. Yo amo esta congregación. I love this church. La amo con todo mi corazón. I love it with all my heart. Para los que no saben, nosotros tenemos más de 10 años ya aquí en este lugar. If you don't know yet, we have more than 10 years in this Hemos place. enfrentado muchas cosas, hermano. We have faced so many things. He aprendido a amar a cada ovejita, a conocer a cada I ovejita. have learned and to love and know each little sheep here. No abusando de nuestra delegación de parte de Dios. Not abusing from the delegation of God. Pero cuando una iglesia recibe sana doctrina, But when a church receives sound doctrine, puede conducirse en la sana doctrina. they can conduct themselves in a sound Quiero doctrine. invitarle I would like to invite a que you usted se una a este pastor for you to join this pastor para que cumplamos la misión principal de ser iglesia. so we can do the correct mission of this Predicar church, la palabra. to preach the word. Y al predicar la palabra, And when we preach the word hacer lo que Dios nos manda, hermano. and do what God is asking Viendo us to do. siempre la vida a través de las escrituras. Looking at life through the Bible. Yo diría I would say un gran amén a eso, hermano. I would say a great amen to that. Oremos. Padre, te Let's doy pray. gracias. Father, I give you thanks. Ha sido muy bueno estar con los hermanos esta mañana It has been great to be with my brethren this morning y compartir tu palabra. and to share your word. Gracias por los que nos visitan. Thank you for those who are visiting us. Gracias porque tenemos la oportunidad de recibir a aquellos Thank you because we have the opportunity to que receive después de ti, those Dios mío, that after you, my Lord, son las personas más importantes para nosotros. are the most important people here. Gracias por cada ovejita de este redil Thank you for each sheep from this flock, y que ha recibido tu alimento, tu palabra. and they have taken the food. Ayúdanos, Señor, a nosotros también Help us, Lord, para depender de ti y predicar tu palabra fielmente. depend on you and to preach your word faithfully. Gracias, Señor, por todo y en todo. Thank you, Lord, for all and in all. Ayúdanos en esta vida cristiana. Help us in our Christian life. Y si tú vienes, Señor, And if you were to come, estamos seguros we are que certain estaremos por la eternidad contigo. that we are going to be with you in eternity. Gracias, Señor, en el nombre de Thank you, Jesús. Lord, in the name of Jesus. Amén y amén.